que nos mantiene saludables, algo fundamental, ¿verdad? Qué bueno, ya está concluyendo el año. Este año ha sido muy difícil, muchas catástrofes, muchas dificultades, problemas sociales, políticos, económicos. Qué barbaridad, ¿eh? Tenemos grandes retos para el próximo año y desde ahora tenemos que preverlo. Ojalá lo hayamos visto algunas semanas atrás, algunos días atrás. Hemos de una u otra forma tenido tiempo para socializar, compartir, conversar, dialogar, reflexionar acerca de ese gran problema que hemos tenido estos últimos años, pero básicamente este 2025 ha sido muy difícil. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, desde el punto de vista económico, en lo fundamental, con lo que tiene que ver con alimentación, la inflación ha sido terrible también. Solo algunos sectores que hayan sido favorecidos, sea por el gobierno, por el sector empresarial, probable que les haya ido bien o regular, pero a una gran parte le ha ido bastante mal. Ojalá entonces podamos dar pasos firmes para buscar el éxito, la prosperidad. Siempre debemos ser proactivos, positivos, pero tenemos que reflexionar, porque si algo anda mal, no podemos decir que está bien. Y si está muy mal, no podemos decir que está mal. Si es deficiente, no podemos decir que está eficiente. Si es bueno, no podemos decir que está excelente, porque trastocamos la realidad y debemos ser veraces, sinceros, francos, honestos. ¿Por qué? Hay que mantener el qué? Bueno, la credibilidad. Es como la disciplina, la decencia, ese trato afable, consecuente, la tolerancia. Cada ser humano tiene que ser tolerante, no conformista ni aceptar todo, pero analizar, sopesar y actuar conforme a una realidad que muchas veces es difícil, otras veces regular, otras veces buena, otras veces excelente. Así es la vida, ¿no? Y todos tenemos momentos difíciles, pero también momentos buenos. Qué compleja se torna la vida para personas intolerantes. Entonces la educación nos permite tener cierta paciencia. Por supuesto que el carácter, el temperamento, esas condiciones intrínsecas del ser humano, de una sociedad, de una familia, todo esto. Pero tenemos que ir, ¿qué? Cultivando a través de la educación, de la formación. Adquirimos una serie de valores, de principios, de formas de manejar, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Ser solidario, consecuente, condescendiente. Sopesar y como consecuencia de esa reflexión, de un diálogo franco, ver en qué medida ponernos de acuerdo para avanzar. Ustedes saben lo que hemos tenido estos últimos días, crímenes, que es pareja mata a su esposa, que un conflicto, que un problema social, que un problema en un teteo, qué barbaridad. Confrontación con la policía, enfrentamiento como tal, que accidente de tránsito, que están varios muertos, varios heridos, accidentados por acá. Señores, tenemos que sopesar bien la situación y todos somos útiles e importantes. Eso desde el punto de vista individual tenemos que protegernos, pero al mismo tiempo ver en qué medida protegemos a los demás. En estos tiempos ha aumentado considerablemente la cantidad de vehículos, claro, de personas transitando, pero no hay por qué estar corriendo a una velocidad X, no, ¿por qué andar rápido? Hemos dicho,
La velocidad, señores, es un factor sumamente negativo. Usted podría analizar un poquito, no es difícil, porque aunque no sepa leer y escribir, una persona entiende. Es más, para eso no hay que ser ni siquiera adulto, un joven, pero sobre todo nosotros los adultos. ¿Cómo es posible que sabiendo que hay que prever situaciones, que hay que evitar accidentes, confrontaciones, enfrentamientos, pero si vamos a una velocidad tal y el otro también va a tal velocidad, alta velocidad, ¿qué trae como consecuencia? Un choque, entonces se pierden vidas y también la parte material. Pues vamos a evitar eso. ¿Cómo? Ir despacio. Usted va despacio, yo voy despacio. Entonces, los frenos le van a responder a usted, me van a responder a mí, y entonces nos vamos a chocar. Es un problema, se nos ponchó una goma, a baja velocidad podemos manejar el vehículo, conducirlo, pero a alta velocidad viene el accidente. Aquí un problema que chocó con el poste de luz, que chocó con el árbol, que chocó con tal vehículo, que chocó con tal motor. Tenemos que evitar, mis amigos, y esto lo podemos hacer, prever, anteponernos a. Eso de que muchos dominicanos piensan después que ocurre. Algunos tienen que actuar, responder, reaccionar un poco rápido y lo dejan para horas después. Pero ocurre que vino el problema y viene la consecuencia. Pues vamos a reaccionar de la mejor manera, estar listos. Por eso siempre les digo yo, tenemos que prepararnos. Hay que hacer un esfuerzo, porque la vida humana es útil, la de nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, hombres y mujeres, veces, todos somos útiles, pero tenemos que cuidarnos, y ustedes se cuidan, yo también, nos cuidamos todos. Se pierde una vida útil, sufrió esa persona, pero también el compañero, la compañera, la madre, el padre, los hijos, los hermanos, la sociedad como tal. Y podemos hacerlo. Pero si nos mantenemos con el concepto aquel de que el dominicano pone candado después que le roban, nos están diciendo brutos, nos están diciendo ignorantes, nos están diciendo imbéciles, nos están diciendo que nosotros no somos capaces de prever, que es una condición fundamental de los seres humanos, exclusiva de los seres humanos, que no somos capaces de planificar, que es propio de los seres, de esa especie, de la especie humana. Y si reflexionamos, y si conversamos, y si profundizamos en ese análisis interno, nos hacemos una especie de introspección, un estudio, y nos conocemos un poquito más, y nos autoevaluamos, y como consecuencia de esto reaccionamos de la mejor manera para con nuestra conducta contribuir con el mejoramiento de la conducta de otros. Estaremos ganando. O que en tal lugar un accidente y que una joven cayó por allá y el joven cayó por allí, el motor destruido, y la jipeta destruida, el carro destruido, el camión destruido, el autobús destruido. Entonces las autoridades, señores, piensen un poquito más, señalicen nuestras calles, avenidas, autopistas, pistas, señalícenlas, ilumínenlas. Hemos dicho, ¿qué cuesta colocar una franja blanca en los laterales de las carreteras, de las calles, de las pistas, autopistas? ¿Qué cuesta poner franja amarilla y blanca en el centro
de la calle, de la avenida. ¿Qué cuesta eso? Si van a reparar, si van a construir el asfaltado, la imprimación, todo, eso es un proceso que cuesta mucho dinero. Pero ya teniendo las calles buenas, teniendo las avenidas buenas, la autopista, ¿qué cuesta? Es la pregunta, a ver si alguien la contesta. ¿Qué cuesta eso? Pero además, si cuesta X cantidad de pesos, ¿de quién son esos cuartos? ¿Quién pone esos cuartos para que sean administrados por las autoridades? Son ustedes, somos nosotros, con los impuestos que pagamos. Pero ese dinero tiene que ser bien administrado. No es que para que dos o tres se lo vayan a robar, producto de la corrupción, del dolo. Señor, eso es una verdadera barbaridad. Una gran tarea para nosotros ahora, y ojalá lo hiciésemos desde ahora mismo, continuando el día primero y durante todo el año y siempre. Trabajemos por y para la honestidad, que cada accionar de todos nosotros sea pensando en lo honesto, en lo justo, en lo equitativo. A ver si esto nos da paz, nos da tranquilidad, nos da salud. Salud, esa palabra tan importante, salud. Salud física y psicológica. Que el organismo esté en buenas condiciones. Y nosotros entonces reaccionar positivamente, respetando a los demás. Y los demás respetándonos a nosotros. Qué bonito. Señores, la disciplina, el orden, la organización, el respeto, la solidaridad, la confianza, la credibilidad, la caridad. Cualidades humanas que podemos practicarlas. ¿Por qué esa confrontación, ese enfrentamiento? ¿Por qué esa obsesión de riqueza? Para algunos, mientras una gran parte está sufriendo. ¿Por qué y para qué? Seamos más humanos, practiquemos como más la justicia. Sed justos lo primero, si queréis ser felices, nos dijo ese gran joven dominicano, prototipo de la juventud de cualquier parte del mundo, nuestro ideólogo, nuestro Juan Pablo Duarte. Sean justos, practiquen la justicia, cada uno lo que merece. Entonces vamos todos a actuar bien para merecer lo mejor. Cuando observamos los medios de comunicación, los medios tradicionales, convencionales, las redes sociales, y nos encontramos con tantas dificultades entre nosotros mismos, los seres humanos, siendo personas inteligentes, porque todos somos inteligentes. Ahora, tenemos un conjunto de valores, de cualidades, de condiciones, de dones internos, todos nosotros, todos los seres humanos, ese cerebro listo para desarrollar esas cualidades inmensas, esa inteligencia personal, social, familiar, cómo nosotros conducirnos, cómo manejarnos, qué hacer para ir avanzando, todo buscando el éxito, la prosperidad, el bienestar suyo, el mío, del otro, del niño, del joven, del adulto, del envejeciente, todo, a ver cómo nos ayudamos. Entonces, estaríamos a la expectativa, ojo visor, para cuando algunos malos dominicanos se entren en el bajo mundo de los negocios turbios, la politiquería, y para engañarnos. Entonces, espérese, respétennos. Los pueblos necesitan y merecen su respeto, su consideración. Y si alguien no nos quiere respetar, esa persona no merece representarnos. No. Ahora, si este lo hace mal y ustedes lo premian, entonces el otro también lo va a hacer mal para sentirse premiado, para que lo premien. Porque si es así que vamos a actuar, a fulano en total, no importa lo que haga, que consiga dinero, como quiera que sea. Algunos dicen, no, los fines justifican los medios. Veámonos los casos por los resultados, no importa lo que la persona haya hecho. Si finalmente consiguió sus cuartos, ya es una persona honorable. Vamos a pensar así. Lamentablemente, si pensamos así, nuestra sociedad va a durar mucho tiempo para desarrollarse de la forma correcta,
decente, a través de procesos cortos, a mediano y a largo plazo. Claro, lo logramos. Pero vamos a premiar lo malo, porque fulanito de tal me garantizó 12 pesos, o porque fulanito de tal me garantizó un carrito, o que fulanito de tal me va a dar. Pero si es por dádiva que vamos a accionar, seríamos como indignos de que nos vean como seres humanos, porque si los animales no saben reflexionar, analizar, sopesar, planificar, el ser humano también entonces se convertiría en un animal si no sabe hacer eso. Por lo tanto, mis amigos, un gran compromiso que debemos hacer es respetarnos recíprocamente y buscar lo mejor para ustedes, lo mejor para mí. Ayudar a nuestros niños, ayudar a nuestros jóvenes, para que se desarrollen física, psicológica, socialmente, emocionalmente, y que sepan que son personas útiles, que las necesitamos, pero que se formen correctamente, desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista moral, para desenvolverse en una sociedad que lo que quiere es que nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres, nos representen con dignidad en los distintos cargos y que sean modelos, sean prototipos, sean ejemplos de ética, de moral, con valores, con principios, que sean personas seguras, responsables, que cuando nos diga sí, es que sí. Y si no nos puede decir que sí, díganos que no, pero siempre con la verdad en la mano. No vivir del engaño burdo, propio de gente irresponsable. Pero, como muchos se dejan engañar hasta el día de las elecciones, hasta este día son muy buenos. Y algunos personajes de estos, entonces, son muy joviales, muy simpáticos, muy decentes. Y de una vez llegan al cargo, si te vi no me acuerdo. Y peor aún, si ustedes permitieron un proceso de negociación, que la parte material haya penetrado en ese tipo de relación, ya a ustedes lo van a considerar como una persona, una mercancía cualquiera por ahí. No, yo fui a comprar el voto, lo ven como una mercancía. ¿Y quién ejerce ese voto? Un ser humano, un sujeto pensante, que para emitirlo debe ser producto de una reflexión profunda, buscando ¿qué? Lo bueno, lo mejor, una auténtica representación para todos. Entonces lo convierten como una mercancía también. Le dan sus cuartos, usted emite su voto, pero ese voto entonces fue como consecuencia de la compra de su conciencia. Y cuando un ser humano es capaz de vender su conciencia, es como venderse a sí mismo, es como vender su persona, y lo peor es que no es solo su persona que está vendiendo, sino que eso se refleja, se proyecta a los hijos, a los padres, a los hermanos, al esposo o a la esposa, dependiendo del caso, a los sobrinos. Cuando se pero tú eres hijo de fulano, no, pero le dije que soy cuánto para que pudiera votar por mí. Tú eres hijo de fulana. No, pero es una persona. No, entonces no permitamos eso. Defendamos nuestra dignidad como seres humanos. Por pocos recursos económicos que tengamos, señores, si tenemos una férrea formación social, humana, familiar, moral, si tenemos fe, esperanza, si somos cristianos, independientemente de la condición del momento en el ámbito económico que vivamos, tenemos que defendernos como sociedad. Y una sociedad cuyos hombres o cuyas mujeres
sean capaces de venderse, entonces ese tipo de sociedad no nos lleva por senderos positivos, nos lleva al precipicio, nos lleva a la desgracia, al desorden, al caos, al malestar. Y nosotros no queremos eso, queremos una sociedad organizada, decente, educada, bien formada, integrada por personas íntegras, honestas, con principios, con valores, pensando en lo ético, pensando en lo moral, pensando en lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestra familia. Ustedes saben lo que sufre una familia cuando le matan a un hijo. Señora, eso es muy grande. Cuando le matan a una hija. ¿Y qué hemos hecho para que ese joven o esa joven se nos haya pervertido, se nos haya corrompido, se nos haya dañado como tal dentro del ámbito social? ¿Qué hemos hecho para evitarlo? Hay que evitarlo porque nosotros los adultos somos los responsables y para eso entonces que necesitamos una gran familia, que es la familia dominicana, que está compuesta por los principales funcionarios, así como nosotros tenemos una familia consanguínea, un núcleo familiar, donde el padre se supone que es la cabeza, luego la madre o la madre y el padre, dependiendo de la correlación que haya, remetamos todo esto. Pero en una familia tradicional nuestra, regularmente el hombre, la mujer, el hijo mayor, etc. Entonces, si nos vamos respetando, entonces los hijos regularmente dependemos de los padres. Cuando somos niños o menores que no trabajamos, prácticamente todo, que nos ayudan a desarrollarnos, a crecer, todo aquello. Después crecemos y ya somos adultos, entonces nosotros tenemos que crear las condiciones para proveerles, para ayudarles a nuestros padres y a nuestros abuelos, a las personas mayores. Una sociedad donde siempre los hijos somos hijos y los padres siempre padres, entonces vamos a protegernos porque un joven, aunque yo no lo conozca, pues puedo considerarlo como un hijo. Yo quiero lo mejor para ese joven, yo quiero lo mejor para esa joven. Y si usted como adulto quiere lo mejor para otro joven o para otra joven, incluso para mis hijos, se lo agradecemos sobremanera. Y si nos protegemos entre sí, esa correlación que se ha ido perdiendo poco a poco en la familia dominicana, especialmente en la familia campesina. Ustedes saben que nosotros hace 15, 20, 25 años éramos una sociedad campesina, prácticamente la gran mayoría de los dominicanos vivíamos en el campo. Como consecuencia de la urbanización, del traslado del campo a la ciudad, entonces hemos ido observando una serie de cambios un poco complejos en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, la relación como tal, en el ámbito económico, un poco complejo. Entonces, la realidad es que ya somos pueblistas, la gran mayoría vivimos en el pueblo. Pero ¿qué ocurre? Bueno, si en el campo veíamos a nuestros padres sembrar una serie de rubros que nos ayudaban a la manutención, que la yuca, que el plátano, que la uyama, que la batata, que el pollo, que tenemos el huevo, que tenemos una vaquita con su leche, bueno, y entonces comprábamos un poco de arroz, teníamos un cerdito, los padres lo mataban, tenía su carne, la salaban, tenía su manteca, ¿sí? Entonces eran unas relaciones más o menos propias del campo. Ahora ya en la ciudad no vamos a producir, sino que vamos ¿qué? A consumir. Ahora, si no tenemos un gobierno que controle, hay personas que lo que quieren es enriquecerse rápido, conseguir recursos, no importa los precios que se ven, y no tenemos las estructuras. Y si tenemos esas estructuras, no funcionan, o si funcionan, lo hacen de manera interesada o parcial, donde no logramos el apoyo de esa gran familia que es el Estado, representado por un gobierno. Entonces, esa gran familia nacional está subdividida en familias regionales, en familias provinciales, en familias municipales, en familias de los distritos municipales,
en familias de las secciones, en familias de los parajes, en familias de sectores, de barrios, de colinas, de ensanches, bueno, en términos generales estamos constituidos, o sea, tenemos demarcaciones y cada una de ellas, desde lo general, que es lo nacional, hasta lo particular, que es la familia con el sector, el barrio, todo aquello. Si logramos en ese engranaje, en esa correlación, si somos corresponsables de lo bueno, avanzamos. Entonces, para eso necesitamos ¿qué? Gente creíbles, gente responsable, personas honestas, y no de estos que están vendiendo como el mejor postor, y un día están aquí, el otro día están por allí, y otro día están con aquel, y otro día con aquella, y que hacen creer que son los mejores. No, señores, no, vamos a sincerizarnos, vamos a reflexionar a profundidad, y cada día la sociedad dominicana merece y necesita de que tengamos una posición firme para que cuando nuestros jóvenes nos observan, nuestros niños nos observan, vean que sí vale la pena asumir roles, posiciones, que usted esté seguro que si Antonio dijo algo, que usted esté convencido de que eso sea cierto y que lo va a cumplir, y que si por alguna razón no lo cumpla, porque lo justifique de manera lógica y cierta, no con mentiras, con falsedades, ilusionando a la gente, creándole una confusión, engañando a las personas. Así una sociedad, entonces crea una confusión tremenda y todos son iguales, y aquel hizo aquello, y el otro también, y la otra también, y la relación a lo interno de la familia, el hombre por un lado, la mujer por el otro, los hijos por el otro. Señores, es un caos. Fíjense que nosotros tenemos que trabajar a lo interno de la familia, ese núcleo familiar tan esencial, lo combinamos con la escuela, lo combinamos con las iglesias, lo combinamos con los clubes culturales, deportivos, sociales, recreativos, esas organizaciones que luchan por el bienestar, que es Junta de Vecinos, que es Centro de Madres, que el Comité Pro Desarrollo, Comité Pro Bienestar, Comité de Defensa, que asociaciones, bueno, pero siempre actuando de manera seria. Que estemos muy convencidos de que cuando hablo con alguien ya hay seguridad de lo que me está diciendo, que yo pueda pensar que sí, que efectivamente ocurrió tal acontecimiento porque él me lo dijo. Pero alguna vez bueno, déjame ver, si fulano tal me dijo esto, debo estar seguro de preguntarle a fulano a ver si es verdad. Entonces tiene uno que descubrir. No, sería suficiente con que usted lo dijera para yo estar muy seguro ya que eso es cierto. Porque ¿qué ocurre? Que si usted me dice algo siendo falso, vamos a descubrir con el otro. ¿Y por qué esa mentira? ¿Por qué coyunturalmente usted quiso hacer? Entonces ya me pierde como ser humano. Y cuando una persona pierde su integridad, su credibilidad, entonces es una persona falsa. Y una persona falsa es detestable. O sea, los demás, aunque se relacionen y aunque por educación, por consideración o algo, nos tratamos, pero no es lo mismo. Cuando uno está plenamente convencido de la seriedad, de la honestidad, la integridad de las posiciones que asume en un momento determinado, porque uno está pensando que las decisiones que va a asumir serán positivas para la población. Pero ese problema de que, bueno, lo mío, llama lo mío, ese centralismo, esa centralización, esa verticalidad, ese autoritarismo, y yo y nada más. No, pero así no. Vamos a abrirnos de manera sincera y mantengamos nuestro cerebro en salud. ¿Para qué? Para conseguir esa tranquilidad que lo dan los años al uno portarse bien, hacer lo mejor posible, sin nadie, absolutamente nadie, ser perfecto. Pero no tener ese cargo de conciencia, hacerle daño a fulanito, le hice daño a aquel, por no beneficiarme con 2 o 3 pesos. Eso no es vida.
porque todos vamos a pasar por el mismo proceso, todos, absolutamente todos. Hemos nacido, hemos crecido, nos hemos estado multiplicando y en un momento dado vamos a desaparecer físicamente de la faz de esta tierra. Ahora, ¿cuál es el legado que le vamos a dejar a la posteridad? A través de nuestros hijos, de nuestros relacionados, de las personas que hemos tenido la oportunidad, la gran oportunidad de correlacionarnos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para dejar una República Dominicana y un mundo mejor que lo encontramos, que lo que lo encontramos? Eso es un reto, eso es un compromiso, suponemos, ¿verdad? Dentro de esa reflexión que hacemos en un momento determinado, cada uno lo hace, puede ser consultando la almohada, puede ser conversando con algún adulto, o puede ser con un compañero, con lo que fuese. Entonces vamos a reflexionar en ese sentido, que yo creo que nos puede ser muy útil. No importa el lugar donde estemos. Vamos a luchar cada día. ¿Por qué? Por ser mejores. Nuestro director, como siempre, tiene algunos cortecitos, ¿verdad?, que yo traigo. ¿Para qué? Para que reflexionemos en conjunto. Yo lo hago previamente, por supuesto. Pero convencido de que no basta con uno hacer la reflexión. Probablemente ustedes hayan hecho esas u otras. Yo me alegraría si ustedes lo hacen. Ahora, nuestro compromiso es ver en qué medida podemos ir colectivizando, masificando esos tipos de problemáticas que nos ponga a pensar. A ver, ¿esto está correcto? Creemos que sí que está correcto, muy bien, pero no está correcto, ¿qué hacer para entonces cambiar de rumbo? Porque lo que queremos es mejorar. Si alguien estuvo o si alguien está, si aquel lo hizo mal, lo sacamos. Si alguien ahora lo está haciendo mal, tenemos que sacarlo también. Y cuidadito, si por dádivas, canonjías o algunos beneficios muy particulares que le hagan daño a los otros, nos mantenemos en esa posición porque es muy delicado, pernicioso y dañino para la sociedad. Vámonos, señor director, con el primer video, por favor. Yo tengo aquí casualmente Denegación arbitral de uno de los información. mayores asaltos al presupuesto de la educación pública, los convenios con el PNUD. ¿Dónde está lo malo? Lo que hicieron después. Tomaron este convenio marco de colaboración que no habla de gasto del Estado Dominicano, Y lo sino de asesoría técnica. le sacaron ¿Y en el qué le sí. metieron? Pero en un solo proyecto acá, Ángel Hernández, el exministro, el 5 de julio de 2022 firma un convenio supuestamente basado en este convenio. Dice aquí, para la implementación de un proyecto y contemplar la implementación de una plataforma de inglés denominada Inglés para una Vida Mejor. 15 millones de dólares. Al margen de la ley de compras y contrataciones públicas, basado en un convenio de hacía ya 4 o 5 años que no habla nada de esto, que no implica el gasto en nada del Estado Dominicano. Y entonces Luis Miguel de Camps, acá, aparece el 5 de julio de 2022, extendiendo este contrato, este convenio, a 32 millones de dólares en base a este marco. ¿Para qué? Un programa que ellos llaman Inglés para una Vida Mejor, y yo, como presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, les puedo decir que ese convenio, ese contrato, lo único que hace es comprar claves de acceso de una plataforma de una empresa que se llama Education First, una empresa europea, a la cual ellos le compran más de 1.000 millones de pesos en passwords, en claves de acceso, para que los niños de las escuelas públicas supuestamente aprendan inglés en la escuela. Esto no se basa en ninguna investigación científica, en ninguno de los hallazgos de lingüística aplicada. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la computación, y les puedo decir, como especialista de más de 35 años de experiencia en esa área, que las plataformas online de práctica de inglés no son las que logran el aprendizaje de inglés.
y que no tiene nada que ver con las necesidades de las escuelas públicas dominicanas, y que ahí lo que hay son 2 o 3 gatos del más de 1 millón de niños que tienen el derecho a aprender inglés en la escuela. Y esto aquí, ni la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, ni la Contraloría General de la República lo para. ¿Qué es lo peor? Que yo solicito, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación copia de estos contratos, y el ministerio me dice: respecto a su requerimiento, le informamos que en los archivos de la Dirección de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Educación no aparece ninguna contratación para esos fines. Pero yo tengo el contrato aquí. Le pregunto a la Contraloría, y el 18 de noviembre de 2025 me dice: donde usted nos solicita copia del contrato, enmienda suscrita con el Ministerio de Educación y la certificación, tenemos a bien indicarle que luego de una búsqueda exhaustiva no se encontró contrato ni adenda. Pero yo tengo aquí el contrato y la adenda. Y tengo inclusive el convenio madre de 2019. O sea, teniendo tú los documentos, que lo he conseguido a nivel internacional, te dicen que los documentos no existen. Pero estamos hablando de 32 millones de dólares. Tú estás hablando de casi 2.000 millones de pesos. Fíjense ustedes, mis amigos, miren esto, miren de lo que estamos hablando. 32 millones de dólares, casi 2.000 millones de pesos, para que nuestros niños y jóvenes pudieran entonces aprender inglés. Multipliquemos todo esto y piensen, por ejemplo, eso es para aprender inglés. Tenemos que aprender otros idiomas también. Pero dentro del ámbito del currículo, de todo aquello que nosotros, de la currícula, que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo, y la gran cantidad de recursos económicos que nosotros le aportamos al Estado para que se lo aporte al sistema educativo preuniversitario. Y que a propósito, ahora ustedes saben que hemos estado hablando en el programa que quieren ligar lo preuniversitario con lo universitario, y ya ustedes saben qué harían con todos esos cuartos. Es parte de la reflexión de la que les hablo. Que nosotros como dominicanos tenemos todo el derecho. Nuestros niños y jóvenes deben salir, por ejemplo, del bachillerato, ya dominando por lo menos 2 idiomas. Dominar mucho más el nuestro, el vernáculo, el propio nuestro, el español, el castellano, pero además el inglés, el francés, el italiano, otros idiomas. Pero observamos que muchas veces ni siquiera el propio nuestro, el castellano, el español, tenemos el dominio deseado. Entonces tenemos que trabajar en ese aspecto. Y desde el ámbito docente, por ejemplo, ¿cuáles son los programas que hay formales para que nuestros maestros tengan la capacidad, el desenvolvimiento, que utilicen una metodología adecuada para enseñar a nuestros niños y jóvenes? ¿Y por qué esto no lo vamos masificando? A través de distintos programas. Por ejemplo, debían tener los directores regionales de educación, los directores de distrito, tener programas donde lleven maestros, por ejemplo, de inglés, supongamos. Y eso que se imparte de manera directa a través de la pedagogía, la didáctica, a lo interno de nuestras escuelas, nuestras unidades docentes, pues podríamos también tener. Ustedes saben el trabajo enorme que hacen las escuelas radiales. Esas escuelas radiofónicas. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, el caso de Radio Marién. Ustedes recuerdan Radio Santa María, en La Vega. Bueno, muchas emisoras en el sur, en distintas partes. Pero, por ejemplo, aquí, nosotros aquí en Dajabón, Radio Marién, aquí en La Vega, en Santa María. Trabajo extraordinario, incluso para hacer el 8º grado, para hacer el bachillerato, la primaria, la secundaria. Y si nosotros tuviéramos maestros
en algunos programas que permanentemente, que puede ser programa diario, donde pueda ir alguien o dos o tres, a ir enseñando para que esto se vaya colectivizando. Además de lo que hacemos directamente, que debemos mejorarlo sobremanera, en nuestras aulas, para que los niños y jóvenes aprendan verdaderamente a leer. No nombrar a un maestro porque es de un partido político y ponerlo a dar inglés con el vocabulario, con gramática. No. Hablar, señores, para utilizar idiomas. ¿Sabes lo importante desde el punto de vista cultural y del desenvolvimiento general de un ser humano? Uno lo puede notar tan fácil cuando va a cualquier otro país donde no se hable su propio idioma. Y aun cuando se hable su propio idioma, si usted no tiene dominio desde el punto de vista cultural, si su acervo cultural no le permite tener la terminología adecuada para sostener un diálogo un poquito largo con otro tipo de personas, es parte de la educación, señores. Y hablamos entonces de tanto dinero y uno no observa los resultados. Y nos mantenemos en uno de los últimos lugares siempre, desde el punto de vista de la calidad educativa. Bueno, vámonos, señor director, con otro de los videitos. Milagros Ortiz Bosch y la llamada ética le entregó al señor Jacín durante 3 veces consecutivas una medalla por transparencia y por buen uso de los fondos públicos. La última fue este año, hablando de un 95% de transparencia y manejo de los fondos públicos. ¿Qué hace Milagro en ese puesto? ¿Y qué explicación debe dar? ¿Cuál es la vigilancia? El de contrataciones públicas también. Aquí pasan todos los procesos de orden de corrupción y pasan y se pagan. Y cuando los medios de comunicación, cuando un canal de televisión, cuando un programa o con un partido político denuncia, es que se conocen. Entonces el Estado debe revisar los controles. Porque están poniendo al presidente de la República en una posición difícil. Porque el presidente apenas hace 2 o 3 meses que dijo que ahí todo estaba bien, que ahí lo que faltaba era un dinerito y que él lo iba a inyectar. Y ahora resulta que todo el mundo sabía. Entonces el presidente debe sentarse y pedirle a esos organismos de control que qué es lo que está pasando. ¿Cómo Milagro? Bueno, es parte también de lo que debemos reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que durante 3 años premiando esta institución, SERASA, usted lo sabe, el Gobierno Nacional de Salud, premiándolo como lo máximo desde el punto de vista ético, y decían sacando 95, 93. ¿Y qué pasó, mis amigos? Y esas autoridades nuestras no sabían lo que estaba ocurriendo ahí durante 5 años. ¿Y cuáles son los mecanismos investigativos? ¿Cuáles son los organismos responsables de hacer esos estudios? Tanto a lo interno, como es la Procuraduría General de la República, como a lo externo, la Cámara de Cuentas. Y los organismos de inteligencia del país, que deben mantener permanentemente orientado e informado al presidente de la República. Entonces mucha gente dice, pero el señor presidente no lo sabía, la señora vicepresidente no lo sabía, el ministro de Salud Pública no lo sabía, el responsable del Servicio de Salud no lo sabía, entre muchísimas autoridades. Fíjense cómo andamos. Si no lo sabían, ¿quién sabe lo que habrá estado ocurriendo en otras instituciones y que todavía no lo sepamos? Surgen muchísimas interrogantes que tiene que efectivamente ocupar nuestro oficio, en nuestro momento, nuestro cerebro, para nosotros tener posición y saber qué hacer, cómo reaccionar ante situaciones, porque todo eso va en detrimento de la sociedad dominicana. Porque si es ese tipo de institución que nosotros premiamos, entonces las instituciones que actúan correctamente, se manejan bien, no se premian. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que estamos premiando lo malo y lo bueno no nos importa. Eso es triste, lamentablemente, mis amigos. Bueno, vamos, señor director, con el último, por favor. A partir de enero del año 2026 se conocerá, discutirá, aprobará e implementará una propuesta de reforma tributaria. Por ese motivo, vuelvo a recordar al ministro de Hacienda, Magín Díaz, los requisitos que deben cumplirse previo a ejecutar dicha reforma. La secuencia debe iniciar con el recorte de los gastos superfluos, como es el de publicidad y todo aquel que no aporte al bienestar de la gente.
Los subsidios generalizados que benefician principalmente a los más ricos deben ser eliminados y orientados de manera focalizada hacia los pobres y vulnerables. El déficit del sector eléctrico, que obliga al gobierno a transferir a las empresas distribuidoras de electricidad un monto anual de 1.800 millones de dólares, equivalente a un 1.4% del PIB, debe reducirse de forma significativa. El siguiente paso es poner en marcha medidas que reduzcan la evasión impositiva. Se estima que una mayor eficiencia de la administración tributaria elevaría hasta en 4 puntos porcentuales del PIB la presión tributaria. Luego es necesario eliminar las exenciones e incentivos impositivos que, después de un riguroso análisis costo-beneficio, se determine que no aportan en términos netos al desarrollo económico y social de la nación. Después de cumplir esos requisitos, se debería modificar el Código Tributario para establecer un sistema impositivo que sea equitativo, capaz de generar ingresos públicos sin deteriorar excesivamente las actividades económicas y, sobre todo, que sea neutral ante las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos. Buenas noches. Ahí está. Bueno, vamos a ver para el próximo año, que ya se inicia el día 1. Y está acá con nosotros. Entonces habla de reforma fiscal, que es dolor, pero ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar para invertir esos recursos de manera correcta? Y que los sectores, entonces, más desposeídos sean los que salgan beneficiados, la clase media también. Pero, ¿qué ocurre? Regularmente esas modificaciones es para sacarle el dinerito de los bolsillos a los que trabajan. Y otros, entonces, cometimos privilegios, y así las sociedades no avanzan. Bueno, pues, ya concluyendo el programa, decirles que se inició el round robin del béisbol profesional otoño-invernal de la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, los Leones del Escogido han comenzado bastante bien. Tienen 2 ganados, 0 perdidos. Oh, muy bien. Fíjense, recuerden, los Leones fueron los campeones el año pasado, tanto del béisbol dominicano como de la Serie del Caribe, ¿verdad? Entonces, las Águilas tienen 1-1, los Toros Celestes tienen 1-1, y los Gigantes del Nordeste han comenzado mal, tienen 0-2. Vamos a ver qué pasa, porque es un round robin interesante, son 18 juegos, un todo contra todo, y el que más gane quedará en primer lugar, el segundo, entonces esos 2, primero y segundo, irán a una serie final para ver quién será el campeón nacional del béisbol profesional otoño-invernal de la República Dominicana. Hay que seguir el béisbol, hay que seguir las distintas disciplinas deportivas. El deporte es salud, el deporte es educación, es recreación, y tenemos que recrearlo. A propósito, ahora que estamos en tiempo pascuero, ya se acerca el año nuevo, queremos lo mejor para todos. Bueno, pues Antonio Díselo ha tenido la gentileza de estar con ustedes. Les agradecemos muchísimo ese momentito que en su momento tan importante de su vida nos lo asignan para escucharnos y para verlo. Muchas gracias. Si Dios quiere, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas. Bye bye. Espere el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. La Navidad llegó a Telenovisa.